Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Desde las naves plateadas, a todos los ángeles humanos. El adversario ha de sentir bien su desaparición, disfrutemos de este desenlace final, los tiempos están siendo perfectos. Bienvenidos hermanos galácticos del planeta Tierra. Hoy comunicamos directamente con todos vosotros, los que tenéis la suficiente conciencia para comprender estas palabras de reencuentro a través del contacto consciente en este nuevo día, que se abre ante todos vosotros. Conectamos aquí y ahora para pediros prudencia, paciencia y sobre todo colaboración. En estos momentos tan especiales para vuestro planeta, el sistema solar y toda la galaxia, estamos sobrevolando vuestros espacios para vigilar, controlar y asegurar el gran plan establecido por los responsables de este rincón del universo al que llamáis Vía Láctea. Nosotros, la Confederación Galáctica, estamos ya preparados para colaborar en los próximos eventos que van a producirse y que vais a vivir en vuestro planeta. Toda una gran flota de naves interestelares plateadas al frente del comandante Astar han tomado posiciones para que ninguna entidad, ni grupos de entidades, puedan perjudicar ni incumplir la ejecución del plan y la manifestación de la edad dorada que en vuestro planeta debe y está siendo instaurada. Los plazos previstos en vuestra línea de espacio-tiempo van a ser cumplidos. Todos los responsables de los gobiernos más potentes del planeta están informados, avisados e instruidos sobre cuáles son las condiciones y los cambios a realizar en este ciclo cósmico que ya ha llegado a su fin. Vamos a darles un voto de confianza, vamos a esperarse a lo que sea que hacen con todo lo que se les ha mostrado. Una vez expire el plazo, la aparición de nuestro ejército de luz será imparable, nuestra tecnología al servicio de la luz y del plan divinos, serán implacables para todos aquellos que quieran obstruir el proceso de ascensión de este planeta. No habrá lucha, ni opresión, ni invasiones. Simplemente apareceremos para asegurar que el proceso de la nueva Tierra se produce sin impedimentos políticos, económicos, religiosos o racistas. La aparición de nuestras naves plateadas, junto a otros eventos que simultáneamente van a tener lugar, asegurarán la instauración de un nuevo paradigma en todo el planeta. En ese momento, el gran despertar de la humanidad provocará una gran liberación de luz, que destruirá toda la densidad que habéis estado acumulando en el astral de este planeta, liberándolo, librando al planeta Tierra de toda esa energía densa y transmutándola en luz. Todo el sufrimiento, la enfermedad y el egregor de agresividad y egoísmo será erradicado en este acto de ascensión multitudinario. Es inimaginable para vuestras mentes este momento que os estamos describiendo, inimaginable para la mayoría de esta humanidad que sigue inmersa en la depredación incontenida de su planeta y de sus hermanos. Este mensaje va dirigido a todos los trabajadores de la luz que se encuentran cooperando en todos los puntos del planeta en forma silenciosa, honesta y solidaria. Está preparados para cuando se requiera vuestros servicios, pues desde esta frecuencia en que estamos conectando con vosotros, se os conoce a todos uno a uno, os tenemos localizados a todos y cada uno de vosotros, a los que sois conscientes de nuestra presencia y a los que no. Nuestra flota de naves posee tecnología sofisticada e incomprensible para vosotros. Para que podáis mínimamente comprenderlo, estáis todos en un sistema de archivos donde están todos vuestros logros, vuestro punto de conciencia actual y vuestro grado de compromiso en el proceso de ascensión planetario.
En este sistema de archivos vais siendo monitorizados para actualizar todos vuestros progresos, dándonos cuenta así, casi constantemente, de vuestra capacidad de actuación y el grado de colaboración en este proceso. Esto nos permite respetar al máximo el libre albedrío del que gozáis, siendo nosotros en todo momento conscientes del tipo de colaboración y apoyo con el que podemos contar con cada uno de vosotros. Es muy importante que no desfallezcáis ahora, pues cada paso que deis por vosotros mismos, nos permite a nosotros el que podamos contar con vosotros, con mayor o menor intensidad en estos tiempos que están al llegar. Debéis saber que todo lo que os está impidiendo vuestra evolución, todo lo que ahora se os presenta como obstáculos, forma parte de la resistencia que está habiendo por parte de un sector de la humanidad. Esta parte no está aceptando las nuevas condiciones a seguir en este planeta y está intentando impedir la ejecución de este plan. Está en contra de la reinstauración del gran plan y la instauración completa de la luz en este planeta. Por todo ello están intentando crear miedo, violencia, desesperación, desánimo e ignorancia. No les deis fuerza, es el último cartucho que están quemando con gran desesperación. Centraos en vosotros mismos, unidos con otros trabajadores de la luz, trabajad en silencio y sobre todo, discernid. El discernimiento en estos tiempos finales es muy importante, pues no todo lo que se está haciendo y diciendo en nombre de la luz, es para la luz. Centrad vuestro esfuerzo, vuestra conciencia y vuestro servicio a la instauración de la luz en este planeta. No intentéis desenmascararles vosotros, perderéis tiempo y esfuerzo. No perdáis el tiempo en ir contra algo que pronto dejará de existir, no lo alimentéis ni siquiera con el pensamiento. El momento es clave ahora, enfocaos en la luz, trabajad desde la luz e irradiadla en toda su intensidad. Dejad para nosotros a los perversos, a los instigadores, a los embaucadores, esos ya han elegido y son responsabilidad nuestra, no vuestra. Cada vez que les deis poder con vuestras mentes o a través de vuestras emociones, entráis a merced de ellos por un acto de libre albedrío vuestro y en el que nosotros no podemos entrar. Ahí estáis perdiendo fuerza, efectividad y tiempo, debilitando nuestro ejército de luz en la tierra, retrasando así la victoria final. No caigáis en esta sutil trampa, porque si caéis nosotros no podremos intervenir. Estad atentos, pues la única forma de que los disfraces e impostores caigan es que vosotros sepáis detectarlos, y la única forma de que los detectaréis es poniéndolos delante de vosotros para que podáis sentir cómo vibran. No os fijéis en quién son, ni cómo son, ni siquiera qué hacen. Sentid su vibración, inspirad su energía, sentid su luz, alimentaos con ella y si no encontráis nada, simplemente apartaos, nosotros os protegemos. Si os empeñáis en luchar y desenmascararlos, nosotros tenemos que retirarnos y dejaos a su merced. Queremos que entendáis que la luz es luz. Y en la total comprensión de la luz, ella no va contra nada ni contra nadie. Simplemente se expresa, es. Trabajadores de la luz, sed muy conscientes de estas palabras, uníos y sed, es suficiente, dejad la lucha para otros. Dejadnos protegeros en todo momento, no hagáis nada que os aleje de nuestra protección, pues ello supone una pérdida de poder en vuestros campos energéticos, una pérdida de poder de vuestra misión como trabajadores de la luz y una pérdida de poder del gran ejército de trabajadores de la luz que hay en todos los rincones de este planeta.
La Confederación Galáctica en pleno está aquí y ahora para apoyaros, por eso estamos dando este mensaje de toma de conciencia, de unificación, para que sepáis controlar vuestra mente y vuestras emociones. Asterisco, asterisco, asterisco yo, el comandante Astar Serán, responsable jefe de la Confederación Galáctica y al mando de las naves estelares plateadas. Pido aquí y ahora la colaboración de todos los seres del planeta que estén en la frecuencia para entender este comunicado dirigido sin excepción a todas las almas despiertas y conscientes del planeta en el lugar que estén y de todas las almas que en el transcurso de la liberación del planeta en la luz puedan despertar, sirviéndoles el mismo como comprensión del proceso y de modelo para las pautas a seguir en estos momentos de apertura y liberación. Por la importancia, la envergadura y las consecuencias de este mensaje, hacedlo llegar al mayor número de seres del planeta que puedan entenderlo, comprenderlo y aplicarlo. Asterisco, no tengáis ningún miedo de que caiga en manos ignorantes, pues no será comprendido ni creído. No tengáis miedo de que caiga en manos manipuladoras e irreverentes, pues si siguen estas indicaciones no tienen nada que hacer, solamente claudicar. Tomad este mensaje como pauta a seguir, como gran proclamación y enhorabuena. Tomad este mensaje como lo que es la instauración de la luz, el amor y el poder en este planeta, sin contemplaciones, sin concesiones, sin resistencias, sin luchas, sin manipulaciones. Es la instauración de la luz por un proceso del ser, instaurado por la humanidad consciente y apoyado por la Confederación Galáctica de Luz, al mando el que os habla, el comandante Astar Serán. Desde las naves plateadas de liberación, os animo a todos los que vibréis con este comunicado, que lo trabajéis y sobre todo que lo expandáis hasta que llegue en manos del último trabajador de la luz. Sois amados en gran medida. Desde la Nueva Jerusalén, comandante jefe Asita Serán. Confederación Galáctica de Mundos Libres. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.